7 de la mañana con 21 minutos. Vamos de inmediato a dar paso a nuestra primera entrevista en esta primera emisión de noticias. Vamos a hablar acerca de la renovación parcial de la Corte Constitucional, el ingreso de los nuevos magistrados. Ya quedó conformada precisamente la Corte con este cambio que se produjo esta semana y hablaremos precisamente de los retos que enfrenta este organismo. Me acompaña ya Jimena Ron, quien es experta constitucional. Ella se conecta vía telemática con nosotros. Le doy la más cordial bienvenida. Jimena, muy buenos días. Belkis, querida, buenos días a los que nos escuchan también. Gracias por acompañarnos esta mañana, Jimena. A lo largo de este proceso para la renovación parcial de la Corte Constitucional, hubo una serie de observaciones que se formularon por parte de distintos sectores, juristas, académicos, observaron precisamente cómo se llevó a cabo este proceso para llegar a la renovación parcial de la Corte. Y antes de hablar de los retos que enfrenta el máximo organismo en materia constitucional en el país, sí quisiera tener una visión de su parte de cómo se desarrolló justamente este proceso. Bueno, en efecto, el proceso para elegir a los jueces de la renovación parcial de la Corte Constitucional no fue un proceso exento de cuestionamientos, ¿no? Y esto casi que es la normalidad en los procesos de selección de autoridades en el país. En el caso específicamente de la Corte Constitucional, los cuestionamientos giraron en torno principalmente de uno de los comisionados de la comisión calificadora, a quien se le pidió de alguna manera excusarse de su participación porque es abogado del presidente Daniel Noboa y de Mónica Palencia. Y eso, siendo parte de la comisión calificadora, pues sí ponía en tela de duda la independencia Uh de -huh. quien iba a calificar a los jueces de la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, de alguna manera, este fue el primer cuestionamiento. Este cuestionamiento surgió de parte de varios abogados, de varias organizaciones ciudadanas, pero no se hizo ninguna, digamos, ninguna referencia de esto por parte del presidente de la comisión, es decir, el comisionado Yabar, que es específicamente el quien se lo cuestionó. Él Uh siguió -huh. participando hasta el final del proceso, a pesar de su cercanía clarísima con el presidente de la República. Y luego hubieron cuestionamientos también relacionados con el proceso ya, ¿no? El proceso per se, es decir, de cómo se realizó el proceso, principalmente en lo correspondiente a la elaboración de las preguntas que respondieron los candidatos tanto de manera escrita como de manera oral. ¿Quiénes elaboraron esas preguntas? Fue una pregunta, una interrogante, digamos, que se le planteó a la comisión y nunca se contestó. Sabíamos que era, o se señalaron que eran profesores de Derecho Constitucional, pero ¿quiénes? ¿Cómo se los seleccionó? ¿Cuáles fueron los parámetros para seleccionar? ¿De qué universidades? Fue un dato que nunca se entregó y que sí ponía también un poco el ojo en precisamente en esto que es vital para el proceso. Sin Y contar finalmente, más adelante, sí, sin contar más adelante, Jimena, con lo que fue, por ejemplo, este proceso de recalificación respecto de las pruebas. Hubo un pronunciamiento ya en la parte final de este concurso, digamos así, por parte de la postulante Pamela Aguirre, quien también formuló sendas críticas alrededor de esta renovación parcial. exactamente, este es el tercer gran cuestionamiento, que es ya Uh la -huh. calificación, ¿no? Una de las cosas que se han señalado de manera insistente y tanto por la ciudadanía como por una misma, una candidata del proceso, que es la doctora Pamela Aguirre, es que la calificación fue incorrecta. Y ella hace presenta un recurso de revisión de su calificación escrita y de su calificación oral, estableciendo por qué su calificación es incorrecta, ¿no? Porque de alguna manera no se le entregaron los parámetros adecuados para poder decidir. Y básicamente la respuesta de la comisión no es una respuesta que realmente dé contestación a estos aspectos técnicos que la doctora Pamela Aguirre estaba planteando. Y eso sí que preocupa, ¿no? Porque de alguna manera es claro que, por ejemplo, en el caso de la doctora Aguirre, es una de las personas más conocedoras en derecho constitucional que tiene el país probablemente, y eso pues deja mucha preocupación porque nunca se le respondió de forma técnica y de forma clara por qué no se le calificó adecuadamente. Ahora bien,
Pese a que no es cosa menor todo esto que ha relatado y que ha sido observado, como decía yo, por parte de diferentes profesionales, académicos, juristas y demás, lo cierto es que la Corte ya quedó integrada con estos 3 nuevos jueces que ingresaron. Y de aquí en más hay mucha expectativa por el trabajo que desarrolle este, como decía yo, máximo organismo en materia constitucional en el país. ¿Por qué? Porque en medio de señalamientos que enfrentan distintas instituciones, de las cuales se dice han sido tomadas por el poder, por quien gobierna actualmente, lo que se exige por parte de la Corte Constitucional es que realice un trabajo transparente y ceñido a lo que dice la propia Constitución de la República, es decir, independiente de cualquier injerencia, de cualquier función del Estado. Sí, sí, no, la tarea que tiene la Corte Constitucional por delante, esta nueva composición, es una tarea compleja, ¿no? Es una tarea primero de demostrar a la ciudadanía que son un órgano independiente, que son un órgano jurídico independiente, ¿no? Y ahí me parece que la Corte Constitucional tiene dos grandes desafíos. El primer desafío está relacionado con el tema de la protección de derechos, digamos, en qué medida esta composición va a trabajar realmente por una garantía de los derechos constitucionales. Eso va a depender un poco del pensamiento político de los jueces ahora, digamos, a partir de la nueva integración. Y también del otro lado el control constitucional que haga la Corte Constitucional a las decisiones que tomen los poderes públicos, ¿no? El legislativo, el ejecutivo, sobre todo el ejecutivo. Entonces, ¿en qué medida realmente esas decisiones van a ser analizadas desde una perspectiva jurídica política, pero desde una perspectiva mucho más independiente del poder? Ujú. Y en este sentido, Jimena, antes de avanzar en estos desafíos ya de manera más concreta y puntual, ¿podemos tener una visión de lo que nos dejó hasta el momento la administración de la Corte Constitucional con los jueces salientes? Es decir, ¿qué lectura se tiene respecto del trabajo desarrollado y cuáles fueron esos grandes pendientes que quizá quedaron para esta nueva composición, digamos así? Belkis, cada composición de la Corte Constitucional va a establecer ciertas decisiones en función del colectivo de ideología, digamos, ¿no? De cada una de las ideologías, porque cada uno de los jueces va a tener un pensamiento político que quiera o no se plasma en la votación. Ujú. Y de alguna manera esto va a dar tendencia a ciertas decisiones o apertura a ciertas decisiones y no a otras, ¿no? La composición anterior, las últimas dos composiciones, de hecho, de la Corte Constitucional han sido composiciones de tendencia un poco más progresista que conservadora. Ujú. La última ha estado un poco digamos, equilibrada entre lo progresista y lo conservadora, pero estas dos han permitido dar paso a decisiones importantes en el país para la protección de derechos constitucionales, como el aborto por violación, la eutanasia, los derechos de los adolescentes. Eh, yo sé que es una sentencia polémica, pero bien leída es una sentencia que realmente que garantiza los derechos que están previstos en la Constitución, que es la sentencia de la niñez trans. En fin, la Corte Constitucional ha tenido sentencias que si bien han sido polémicas, han sido sentencias que generan desarrollos de derechos para ciertos grupos, ¿no? Que posiblemente no todos estén de acuerdo, pero para esos grupos son sentencias importantes, ¿no? Y esto probablemente pueda cambiar con una nueva composición que cambie esta perspectiva más progresista a una perspectiva quizás más conservadora o más de centro conservadora. No digo que esto vaya a pasar en esta composición, pero es posible y eso quizás, digamos, tengamos que estar muy pendientes porque podría dar marcha atrás a ciertas decisiones tomadas. Ujú. En cuanto a los temas pendientes, la Corte tiene temas pendientes importantes, tiene una demanda de inconstitucionalidad del aborto, de despenalización del aborto de manera general, tiene también temas relacionados con medio ambiente y también, evidentemente, el seguimiento de algunas sentencias que han sido polémicas, ¿no? La misma sentencia de la niñez trans. Si ya Ujú. se emitió, si bien ya se emitió, la Corte Constitucional todavía tiene que hacerle el seguimiento del cumplimiento y ustedes ven que los dos candidatos han dicho nosotros no la vamos a cumplir. Entonces, Ujú. me parece que hay un desafío importante ahí. Hemos hablado, Jimena, de la autonomía y de la independencia, pero ¿qué decir también sobre la celeridad? Y más aún cuando
La ideología y pensamientos políticos, como usted bien refería, de alguna u otra manera se van imponiendo en la toma de decisiones. La celeridad es un aspecto que se le ha demandado mucho a la Corte Constitucional. Bueno, no solo a la Corte, también a la Fiscalía, a las diferentes instancias del sistema de justicia del país. Pero en lo que tiene que ver con la Corte Constitucional, ¿la celeridad no significa también un reto? Totalmente, totalmente. En un país en el que tenemos un problema de crisis institucional tan grave, digamos, Ujú. casi que un cáncer terminal en cuanto a crisis institucional, la Corte Constitucional tiene que actuar de manera célere. Probablemente en una coyuntura distinta, ¿no? La Corte tenga que regirse estrictamente a sus tiempos máximos, ¿no? Pero en un país como el nuestro, totalmente caotizado, la Corte Constitucional ha tenido, como hemos evidenciado, la necesidad de poner los puntos sobre las IES y eso lo tiene que hacer de manera oportuna, ¿no? Un poco el cuestionamiento que se le hizo a la Corte, a la composición anterior, fue la decisión de Verónica Abad, ¿no? Una decisión que llegó que estaba relacionada con la licencia del presidente para campaña electoral que llegó cuando terminó ya la primera vuelta. Entonces, de alguna manera, la Corte sí que está obligada a acelerar sus tiempos, digamos, a apresurar sus tiempos en el contexto político tan caotizado que tenemos. De otro lado, Jimena, los estados de excepción en el país. Recientemente, justamente esta semana, el 11 de marzo, según recoge una nota del portal Primicias, el secretario jurídico de la presidencia remitió un pedido de aclaración a la Corte sobre el dictamen del 21 de febrero que ordenó la creación de una comisión interinstitucional para evaluar la gestión de las autoridades en el tema de seguridad. En un extracto precisamente de ese pronunciamiento se indica lo siguiente: ante la falta de capacidad, voluntad política y coordinación de las instituciones, esta Corte se ve en la necesidad de adoptar como medida para evitar la desnaturalización del estado de excepción, la creación de un mecanismo técnico para superar los problemas estructurales de violencia y crimen organizado, advirtió el máximo tribunal del país, en este caso, a propósito en su sentencia. El gobierno más menos, o el ejecutivo más menos, acusó a los jueces de una arrogación de facultades. ¿Qué lectura merece esto y qué perspectiva se tiene respecto de la tarea, en este caso de la Corte Constitucional, con esta emisión de decretos de estado de excepción que lo hemos visto a lo largo de este gobierno cada tanto tiempo? Sí, a ver, la posición del presidente de la República es, oiga, usted tiene la competencia de establecer si el decreto ejecutivo de estado de excepción es constitucional o no, pero de ordenar acciones no tiene. No es del todo ¿Las tiene cierto, o no porque las tiene? sí las tiene, sí las tiene, porque la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, Ujú. de control e interpretación constitucional, ¿no? Como bien lo señalaste, Belkis, al inicio. ¿Qué significa eso, digamos? ¿Cuál es la traducción de esto que está en el artículo 429 de la Constitución? Que la Corte Constitucional sí tiene la obligación de encauzar los procesos, digamos, las desnaturalizaciones a la Constitución. ¿Qué es lo que hace con la Administración de Justicia Constitucional? Cuando se empieza a desnaturalizar garantías jurisdiccionales, la Corte Constitucional empieza a encauzarlas y a decir así no se lleva la acción de protección, así no se lleva el habeas corpus. Hace lo propio con el estado de excepción. Así no debe de llevarse el estado de excepción y además esto es algo que le viene diciendo la Corte al gobierno Ujú. desde Lazo. Yo no sé si es incluso desde Moreno, es Desde decir, Moreno. desde las crisis carcelarias que hemos Ujú. tenido constantemente, que han derivado en varios estados de excepción. La Corte Constitucional ya viene diciendo con el tema de la seguridad, oigan, no, para solucionar seguridad no lo van a hacer con un estado de excepción, tienen que hacerlo dentro del marco ordinario constitucional, porque ¿qué es un estado de excepción? Es el rompimiento del marco ordinario constitucional, es un marco extraordinario. Y la Corte dice, oigan, no lo van a solucionar con un marco extraordinario, tienen que tratar de solucionarlo con las instituciones que tenemos, con el Estado constitucional que tenemos, ¿a través de qué? De reformular todo lo que implica políticas públicas. Se lo viene advirtiendo desde, si la memoria no me traiciona, desde Lazo, probablemente desde Moreno. Es decir, ya lleva años la Corte Constitucional en esta insistencia, ya llega un momento en que tiene que poner, digamos, también acciones para encauzar estos malos estados de excepción. No obstante, el gobierno ha interpretado esta sentencia de la Corte de crear una comisión interinstitucional, como decía, para evaluar la gestión de las autoridades como una emisión de política pública. ¿Es así, Jimena? No es una emisión de política pública, pero sí es una
guía, quizás una directriz para que una política pública se dicte y la Corte sí tiene la competencia de hacerlo, ¿no? Ujú. La Corte nuevamente es el máximo intérprete de la Constitución, que significa básicamente que la Corte Constitucional tiene que decir cuál es el alcance de los derechos constitucionales y de las instituciones que están en la Constitución. Puede, por supuesto, es su tarea, de hecho, está obligada a hacerlo. Está obligada la Corte a hacerlo. Ahora, al haber emitido esta sentencia, ¿el gobierno está obligado a dar cumplimiento a eso que se determinó en esta sentencia, en los términos que se expresó? Es correcto, es correcto. Esa es una ¿Y de no disposición. hacerlo? A ver, cuando no hay el cumplimiento de una disposición de la Corte Constitucional, hay apercibimiento de sanciones, ¿no? Ujú. Se entra en un proceso que se llama la fase de seguimiento de cumplimiento. En esta fase, la Corte Constitucional analiza cuáles son las razones para el no cumplimiento, porque pueden haber razones técnicas para no cumplir una disposición de la Corte. Analiza en qué medida el no cumplimiento está justificado o no. Si el cumplimiento no es justificado, la Corte puede sancionar. Y la Correcto. sanción puede ir desde un llamado de atención hasta una destitución, ¿no? No digo que una destitución al presidente de la República, porque la Corte Constitucional también ha dicho, bueno, las destituciones al máximo mandatario, El tanto al camino está presidente como... determinado en la propia Constitución de la República. Ajá. Exactamente, exactamente, ¿no? Que es un poco lo que hemos venido diciendo desde hace rato con Verónica En Abad. lo que Oigan, tiene que no ver la con la pueden vicepresidencia. destituir a Verónica Abad, ¿no? Ajá. O sea, lo propio pasa con el presidente de la República. Jimena, muchísimas gracias por estos minutos. Interesante diálogo con usted esta mañana. Encantado, un abrazo, Belkis. Adiós, adiós. Lo propio para usted, Jimena Ron, experta en materia constitucional, aquí en Diálogo en 102.9 Noticias, primera emisión. Amigos, son ya las 7 de la mañana con 38 minutos. Ya